presento, soy Jorge, asturiano como creo que unos cuantos de aquí, y lo que me propuso la federación era hacer una charla online para, bueno, pues compartir un poquito con todos el trabajo que vengo haciendo pues en el Mundial y después en Madrid como entrenador. Entonces la idea es un poco dividirlo en tres bloques. El primero hablar lo que hicimos en el Mundial, después lo que yo he podido eh, adaptar a mi equipo allí en Madrid y un poquito después al final un poco de información de estadística que os pueda ser útil y que veáis lo que utilizamos. Aquí son los temas que os estaba comentando, ¿no? Un poco definir el estilo de la competición en el Mundial, después el día a día de la preparación y después el trabajo en la competición. Con mi equipo es la misma idea y después el tema de la estadística. Cuando consideréis y necesitéis alguna pregunta o lo que sea, podéis levantar la mano, como os comentaba, y continuaremos después para eso. Con la selección, pues bueno, lo primero fue un poquito definir el estilo. Hasta el último minuto tuvimos problemas con el tema de los jugadores que podían estar para los equipos, entonces, bueno, pues hubo que determinar bien qué equipo se podía configurar, qué jugadores había. Sí que es cierto que el trabajo previo de años atrás era algo fácil para poder desarrollar después porque se conocían de muchos campeonatos y demás. Y bueno, esa definición del estilo pues ya estaba un poco marcada y todos hablábamos un poquito el mismo lenguaje, ¿no? Después del trabajo de las ventanas pudimos utilizar algo, aunque después se fueron añadiendo cosas con respecto a lo que había, ya que los jugadores cambiaron completamente. Y bueno, aquí os pongo una pregunta, si alguien quiere participar, pues os comentaba. eh, ¿Nos adaptamos a los jugadores o ellos se adaptan a nosotros? Bueno, yo creo que en este caso está muy clara cuál es la respuesta. Luego lo hablaremos un poquito más adelante en cuanto con mi equipo y que entiendo que con otros equipos. Pero bueno, en este caso concreto nos adaptamos pura y duramente a los jugadores. O sea, al final, eh, jugadores de la talla que todos conocéis, pues poco hay que pensar más de eso, ¿no? O sea, pensar en sus características y qué cosas de sus características nos van a servir y van a llegar a, pues bueno, a lo que luego llegó, ¿no? Desde el primer momento se plantearon tres pilares y esto fue algo que nosotros, bueno, más que nosotros, Sergio, eh, les transmitió a los jugadores, ¿no? En tres apartados bien definidos. Un poco la mentalidad, y aquí se inventó bueno, esta clave, ¿no? De username, competitividad, de password, ambición. Bueno, estos los jugadores en la primera reunión, creo que fue allí en Madrid, pues lo vieron y se habló de esto, se habló cómo queríamos llegar hasta el final y este fue un poco la mentalidad que se plantó desde el primer momento. En el tema de defensa, pues unos puntos clave para el trabajo de la defensa. Los primeros 6 segundos importantísimos para defender, el uno contra uno importantísimo, la situación de poder ocupar espacios en el balance, de tener controlado toda la pista. El tema de la cadera es algo que va relacionado con la defensa del pick and roll, que en este nivel es parte 80% del ataque de los equipos. Después el 75% del rebote defensivo controlado, otro aspecto importante, y la meta eran 8 robos por partido. Bueno, con esos cálculos él entendía que la competición iba a estar muy de nuestra parte. Y después un tema de defensas alternativas que en el propio Mundial vimos cómo nos sirvió contra Italia, que fue un factor determinante. Y después para el tema del ataque, algo que yo creo que todos tenemos que tener en mente, que es el spacing, aprovechar todos los espacios que podemos utilizar, el tiro de 3 puntos, el uso de Mark como piedra angular y como pivote de todo el ataque, el trabajo de bloqueos directos y de indirectos, que es básico también, y situaciones especiales que pudiéramos tener en los diferentes partidos para poder desarrollar, ¿no?
Con estos tres pilares, pues entendíamos que el trabajo debía ir en esa línea. Eh, por los tiempos y por cómo es el planteamiento de Sergio, está muy centrado en el tema de planificar muy bien todo el tema de entrenamientos de los diferentes tipos que había, que eran entrenamientos vendados, en los cuales el 100% de la exigencia era lo que había. Entrenamientos sin vendar, que sería un 60%, 50-60% de la capacidad del jugador. Esto es un tipo de entrenamiento que hacen mucho en la NBA y es un poco pues utilizar conceptos y demás de nuestro ataque y de nuestra defensa, pero no al máximo nivel, sino para ir puliendo y mejorando detalles de nuestro ataque y de nuestra defensa. Después también teníamos una parte de tiro con el jugador y, bueno, pesas y descansos que también estaban planificados y muy bien detallados ahí en la planificación. También os pongo ahí el tema de los partidos amistosos, porque esto es importante. En muchos casos había jugadores en los que el médico o el preparador físico marcaba un minutaje concreto y a partir de ahí, en el momento que llegaba ese minutaje, tenía que cambiarse. O los propios jugadores que tenían sus propios preparadores físicos, como el caso de Ricky o Marc, pues también, en el momento que ellos marcaban un tiempo, es hasta ahí donde podían entrenar, donde podían hacer el partido y bueno, pues hasta ahí llegaban, ¿no? Pongo ahí el control de la carga, pues de minutaje y demás. En el momento de la competición, pues esto ya pasaba a un segundo plano y ahí ya era un poquito más decisión de Sergio, decisión también de los jugadores de cómo se encontraban, del trabajo que hacían los fisioterapeutas para ir recuperando a la gente y bueno, en el momento final ya no había mucha más opción de cargas y nada por el estilo, ¿no? Nosotros desde el primer momento, antes de llegar a la concentración, el staff estaba compuesto por, como os pongo por aquí, por 5 entrenadores más Sergio y cada uno teníamos nuestra función que antes de llegar a la concentración ya habíamos desarrollado cosas con esas funciones, pero bueno, en los entrenamientos cada uno tenía su parcela. Luis Gil tenía el trabajo de la defensa, luego hablaremos un poquito en otros equipos qué mentalidad tenéis sobre esto. El ataque, ahí lo veis, situaciones especiales que para nosotros situaciones especiales eran situaciones de inicio de partido, por ejemplo, situaciones de bandas de fondos, situaciones de final de partido en el Vemos un que caso que alguien se coló por aquí. Situación de partido en el que pues necesitamos anotar o necesitamos cualquier otro tipo de situación, ¿no? Y Manolo y yo, en este caso, nos repartíamos un poco de aspectos físicos, perdón, aspectos defensivos y ofensivos, y después el tema de las rotaciones en el propio entrenamiento. Como os decía, algunos de los jugadores tenían su propio preparador físico y este les marcaba el tiempo de entrenamiento de, que tenían que tener. O sea, si Marc tenía que hacer 40 de la hora y media o del tiempo que estuviera de entrenamiento, teníamos que ir dosificándolo para ir metiéndonos en los ejercicios que queríamos y controlar bien ese tipo de rotación. Aparte de eso, cada entrenador teníamos asignados 3 jugadores con los que hacíamos las rutinas de tiro que os hablaba antes y después hacíamos también sesiones con ellos de vídeo individual. Pues bueno, durante el entrenamiento se grababan todos los entrenamientos y se analizaban a posteriori y con cada jugador íbamos analizando todas sus acciones que podían ser relevantes. Otros no hacíamos tanto vídeo con ellos. Sobre el tema del scouting, lo que os comentaba antes. Antes de la propia concentración, nosotros habíamos tenido una reunión en la cual se nos planteaba ya el seguimiento de Italia, el seguimiento de Serbia, por ejemplo, y desde ahí ya estábamos trabajando en partidos de competiciones anteriores para poder tener pues controlado todo ese tema y poder ir trabajando sobre ello.
Y después, durante la propia competición, cada entrenador tenía las funciones que os comentaba aquí y las desarrollaba en el propio partido. Aparte de eso, tanto Manolo como yo sumamos unas tareas que en su caso era información sobre la estadística que tenemos marcada por Sergio, y después en mi caso era sobre el rendimiento de sistemas, el más menos de los jugadores, y echarle una mano también de vez en cuando con el tema de vídeo. Lo que os comento es, si tenéis alguna pregunta o queréis saber alguna otra cosa más, avisáis y abrimos el micro para preguntar o directamente para compartirlo con el resto, ¿vale? Un poquito el entrenamiento. Aquí os explico cómo estaba el tiempo desarrollado. Bueno, nosotros antes del entrenamiento teníamos una reunión en la cual preparábamos el entrenamiento, preparábamos el documento que luego os enseñaré para el entrenamiento. Después, en el propio entrenamiento, había veces en las cuales había un, un vídeo o un walkthrough. Walkthrough era ir haciendo lo que se iba a trabajar con la explicación, ¿no? O sea, intentábamos que el jugador tuviera la máxima información y que pudiera tener eh, todo lo que necesitara para el inicio del entrenamiento. Después había una parte de calentamiento que la hacía el, los preparadores físicos, la parte central del propio entrenamiento, que luego veréis, y el tiro final del entrenamiento. Como os comentaba, todos los entrenamientos estaban grabados y al final se utilizaban para después ver con el jugador. Lo que os pongo aquí es que nosotros los entrenamientos utilizábamos solo la parte productiva del entrenamiento, o sea, todos los cortes y demás de tiempo y demás se quitaban y lo podíamos ver después cada entrenador para sacar clips para los jugadores y para hacer correcciones después colectivas con el próximo entrenamiento, que había otro vídeo y teníamos que mostrarle esas correcciones. Por eso lo del día siguiente sería la misma idea para el día siguiente. Este es el documento que nosotros utilizábamos para el entrenamiento. Esto es un A5, que nosotros previamente al entrenamiento lo rellenábamos. Aquí os pongo que el tema de los tiempos era muy importante porque al final hay mucho trabajo que hacer y es muy estricto en ese tema. En el minuto 25 de tal entraba un entrenador, el entrenador que correspondiese, utilizaba el tiempo exacto y concreto que se le había designado y a partir de ahí los tiempos de agua y demás se controlaban para poder tener controladas todas las cargas y poder tener un mayor control de todo este tema. Muy importante para cómo llegan después a la competición y muy importante también pues por lo que os comentaba antes, que había jugadores que necesitaban unos tiempos de descanso y demás, que estaba todo controlado para no fatigarles y para que pudieran llegar a la competición en perfecto estado. Y aquí os lanzo a vosotros una pregunta también. ¿Vosotros tenéis impresos los entrenamientos, los escribís de algún modo, marcáis los tiempos, respetáis esos tiempos, que al final es algo que es importante que podáis tener en cuenta? No sé si alguien se anima a comentarlo. Por aquí. ¿No te sale nadie? No sé si no. Si yo... ¿Te aparece? Si yo levanto la mano, ¿te aparece? Sí, tú me saliste aquí para hablar. Si levantas la mano. O sea, que si alguien levanta la mano lo ves, ¿no? Sí, en teoría sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir.
Bueno, yo creo, si quieres, arranco yo para ver si alguien se apunta. Yo por mi experiencia y por lo que veo, yo creo que lo que más cuesta de todo esto es yo creo que más menos la gente, ¿no? O lo que veo, los entrenamientos los tienen medianamente planificados, con las ideas, un poquito Sí, con el tipo de ejercicios y los objetivos de los mismos, pero lo de cumplir los tiempos, vamos, me parece muy complicado y como no tengas alguien cerca que te esté apretando y diciendo toca el cambio, toca tal, al final nos perdemos mucho, queremos hacer tantas cosas en tan poco tiempo que se nos acaban quedando, ¿no? Muchas cosas y hasta que a lo mejor tú marcas aquí un ejercicio de 10 minutos y hasta que tú no crees que el ejercicio lo tienes ya, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero un poco aprovechado, que ya has logrado introducir la idea o has logrado cumplir el objetivo, no solemos pasar al ejercicio siguiente. Entonces, sueles ir arrastrando problemas de tiempo, ¿no? Yo creo que en esa parte para mí me parece la más complicada de gestionar, ¿no? Más que el llevar el ejercicio, el entrenamiento escrito de algún modo, pues cada uno con sus planillas o como lo tenga, es un poco la gestión del tiempo. Vosotros tú dices que la cumplíais a rajatabla, saliese bien o mal el ejercicio sí. o... Nosotros al final, claro, es lo que tú dices, al final dependes un poco de la ayuda que puedas tener y demás, pero nosotros lo cumplíamos porque, claro, al final contabas con un tiempo limitado, que era el que tenías y era el que tenías que utilizar para hacer determinadas cosas. Si no conseguías el objetivo, eso quedaba reflejado en el vídeo y después al día siguiente en la reunión se volvía a plantear por qué no se había que llevado el objetivo, por qué necesitábamos más tiempo de ese trabajo y al final también iba un poco en consonancia a la planificación de cómo lo querían hacer. Yo, por ejemplo, y luego lo comentaré en el equipo, también me cuesta. Y lo que tú dices, hay veces que estás tan bien en ese ejercicio que está funcionando, que está empezando y te olvidas un poco de continuar con lo siguiente, que es lo que realmente habías planificado. Es complicado. Fredo había levantado la mano por aquí también, creo que puedes hablar. Venga, va. Así rompo también el fuego, los veteranos. Que No, la idea, dirás por ti, ¿no? lo que yo un poco remarcar lo que planteaba Alfredo también, ¿no? Yo sí soy muy maniático con esto de llevar cosas escritas porque me obligo a no improvisar y cuando las cosas llevas tiempo en esto y tiendes a funcionar un poco por intuiciones, es verdad que te puedes perder, ¿no? Entonces yo soy muy amigo de llevar cosas en el bolsillo escritas porque me parece muy bien. Ahora, el tema de los tiempos, yo también creo que hay que ser flexible con lo que hay y sobre todo con lo que te encuentras, ¿no? Yo creo que lo que planteas, Jorge, yo tuve la suerte de ver algo cuando estuve en Madrid, es otra historia porque allí quiere decir todo el mundo está a la hora allí, todo el mundo tiene que estar ok, todo el mundo pasa por un montón de gente que controla y tal, y nosotros, bueno, no siempre tienes la pista a la hora que tienes que tener, o no están en esas condiciones, o los chavales llegan tarde, y luego lo que hablamos, explicas cosas en formación, ¿vale? Y a nivel de acceder o de conocer cosas, la gente, pues bueno, tarda más, tarda menos. Yo me acuerdo ahí explicabais dos o tres cosas en 2 minutos y todo el mundo lo hacía perfectamente. Y claro, eso trasladarlo ahora mismo a un equipo, aunque sea senior, aquí, pues es más complicado, yo creo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Es un poco lo que comentaba al principio, que, bueno, o sea, esta gente lleva bastantes años ya conociéndose y todos estos mecanismos van mucho más rápidos. Al final la explicación de un ejercicio ahí podía durar 2 minutos y en el momento que pasaba de 2 minutos y medio ya estaba Sergio diciendo que venga, que rápido, que esto necesitamos darle tal. Entonces sí que es cierto que depende de unos cuantos factores y bueno, pues adaptarse dentro de lo posible o por lo menos tener un tiempo marcado que te sirva de referencia. Después hay, claro, la flexibilidad y luego yo os comentaré un poquito cómo lo hago también en mi equipo y ver un poquito también cómo respetar esos tiempos a veces es complicado. Es complicado. ¿Nadie más se anima por aquí a compartir opinión?
nada, pues vamos al siguiente. Bueno, después de todo este planteamiento de entrenamientos y demás, vamos al tema de la competición también. Y aquí os voy a enseñar un vídeo que es el que utilizamos en el primer día de concentración allí en China, para que veáis un poquito el trabajo también que veníamos haciendo allí. Este es un vídeo que colocó, que enseñó Sergio allí con toda la gente reunida y que hablaba un poco de medios americanos que estaban dando pues como mayor, vamos a ponerlo aquí, como mayor fracaso ya antes de empezar a España como equipo, ¿no? Y les puso este vídeo que seguramente habréis visto vosotros por ahí. Bueno, imagino que este vídeo lo habréis visto también por ahí vosotros. Y a lo que quiero bueno, que veáis también que en este nivel, pues también hay este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, que es importante tener controlado, las emociones y tener controlado también que va a haber este tipo de opiniones que, bueno, pues, te pueden influenciar o no, pero bueno, las va a haber, las va a haber del mismo modo que las puede haber en Asturias cuando estamos con un equipo o cuando estamos con otro equipo. Esto lo quiero enlazar con algo que a mí me resultó muy interesante, y es que después de este vídeo, que no os puedo mostrar más porque es un poco más sensible, viene los roles de cada jugador. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos planteó allí fue nos planteó un esquema de jugadores en el cual definió los roles de cada jugador. A partir de ahí, fue jugador a jugador diciéndole cuál era su rol en el Mundial, qué cosas iba a hacer y qué cosas no podía hacer, entre comillas, y uno a uno les fue diciendo cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles eran sus puntos que tenía que dejar de lado en este momento para el Mundial. Y con eso quería enlazar la importancia del rol que vosotros y nosotros como entrenadores tenemos que dar a los jugadores. O sea, cada uno tiene que saber en qué momento tiene un rol y si ese rol va a cambiar o no va a cambiar. Si ese rol no se da, va a generar problemas en el grupo. Hay gente que considera que necesita otro rol y, bueno, este tipo de detalles que son importantes, y a mí personalmente vivirlo eso en un mundial en el que Sergio Scariolo le dice a Mar lo que cree que tiene que hacer, que le dice a Rudy lo que tiene que hacer, que le dice a Ricky lo que tiene que hacer, y todos esos jugadores no cuestionan ni en ningún momento plantean una discusión, sino que confían en ese rol, que al final es el entrenador quien lo marca, y bueno, pues el resultado es el mejor posible. No sé qué te parece a ti esto, Alfredo, del tema de los roles. A mí Esa información. Bueno, a mí no me parece mal, tampoco, en determinados niveles. Yo las primeras veces que fui a concentraciones de U14, U15, me sorprendió también bueno, incluso en la que coincidimos, ¿no? Con Dani, la claridad con la que le decía. Es un tema que me llamó mucho la atención en su momento, ¿no? De tal.
Y me llamó mucho la atención la respuesta positiva de los chicos ante esas charlas y ante esas situaciones. Lógicamente, en formación yo creo que los roles tienen que ser mucho más abiertos, ¿no? Porque pues, lógicamente van evolucionando de distinta manera, pero que está bien que los jugadores o las jugadoras, bueno, lo de jugadores, ¿no? Pero bueno, nos vale para el baloncesto masculino y femenino. Está bien que sepan lo que el entrenador espera de ellos. Yo creo que es un punto positivo y ya te digo, yo cuando salí un poquito y empecé a ver esas cosas, me llamó bastante la atención y sobre todo me llamó la atención la buena aceptación que tuvieron los chicos de ese tipo de charlas y de esos comentarios que les hacía el seleccionador o el entrenador principal. No sé si vas Sí, por ahí o... sí, o- es por ahí la idea de, bueno, que al final eh, nosotros como entrenadores también tenemos que saber la opinión de los jugadores. Y yo creo que eso es algo que es algo a trabajar. Sergio, por ejemplo, en cada entrenamiento hablaba 30 segundos, 40 segundos con cada jugador antes de empezar. Y entonces esas conversaciones también al entrenador tienen que servirle para, bueno, pues, fijar roles, que la gente también saber un poco cuál es la opinión del jugador. Y yo creo que esto, tanto en formación como en profesionales, es vital. O sea, porque hay gente que considera que, bueno, yo no sé si fue aquel caso, pero yo recuerdo a un jugador joven de decir, no, yo quiero ser como Luka Doncic. Y bueno, pues, hay que yo creo contextualizar las cosas. que se fue en Zaragoza, ¿no? Puede ser, sí, Sí, sí. hay que contextualizar las cosas, hay que ser realista y hay que, bueno, pues saber cada uno en qué momento está, a qué puede aspirar. Y a mí me sorprendió mucho que en una selección absoluta con gente del nivel que hay ahí, pues se le digan esas cosas y que, bueno, lo acepten. De hecho, había algún momento que algún jugador, a modo de risa, decía, no, pues a mí me toca tirar y no voy a hacer otra cosa que tirar. Y bueno, pero al final luego todos iban con el mismo, con la misma mentalidad para poder desarrollar el rol que le había mandado en este caso Sergio. No sé si hay alguien que tiene alguna otra opinión. Nadie levanta la mano. Estamos un poco tímidos, me parece. Sí, sí. Espera aquí. Vamos a ver aquí. Sí, Javier Candás, puede hablar, creo. ¿Cómo lidias con alguien que no acepte el rol que tú le estás dando? Hay que convencerlo. Yo creo que ahí hay que convencer al jugador de que el rol que se le está dando es por el equipo y es por él. Al final, eh, yo creo que es una cuestión que tanto en formación como en profesional, nosotros no damos roles a la gente bueno, porque tú me caes, que habrá casos, no digo que no, tú me caes bien, tú tienes un rol importante, tú no me caes bien, no. O sea, si en formación yo quiero darle un rol importante a un jugador para que crezca, se lo doy y acarreo con las consecuencias. Si el jugador quiere más parte de ese rol, tendrá que trabajar también para conseguir más parte de ese rol. O sea, yo considero también que si alguien no está de acuerdo con ese rol, que me cambie a mí la opinión de ese rol que le he dado. O sea, si consideras que puedes anotar 20 puntos por partido y coger 10 rebotes y estás en 5 minutos por partido, que no te quiero dar más por tu rol, demuéstrame que eres capaz de poder asumir eso. Demuéstrame que tu trabajo es lo suficientemente bueno y lo sacrificado como para llegar a ese rol importante que estás solicitando. Y yo creo que es una cuestión de, por eso os comentaba el tema de Sergio, que a mí me llamó la atención también. Él cada entrenamiento al inicio hablaba 30, 40 segundos por jugador. Y ahí iba sabiendo la opinión, viendo por dónde estaba respirando ese jugador en ese momento. Bueno, y yo creo que muchos jugadores pensaban que hacían lo que ellos querían hacer, pero realmente estaban haciendo lo que habían intercambiado de opinión con Sergio y que, bueno, pues habían llegado a un punto de entendimiento que a los dos les servía eso. Volviendo a lo que me comentabas, yo creo que
hay que convencer de que ese rol es el bueno. Y si estamos equivocados, ser capaces de poder rectificarlo. Como entrenadores, yo creo que también podemos tener esa capacidad de rectificar esos errores. No sé si te he contestado lo suficientemente bien. Ok, me pone una mano así que yo creo que sí. Bueno, para seguir un poco, el tema de preparación de partido, bueno, nosotros lo dividimos en 3 partes, un plan de partido que cada entrenador le daba a Sergio como que eran los puntos importantes o las claves, mejor dicho, en ataque y en defensa, y después ese documento Sergio lo desarrollaba más porque se iba a ir a los jugadores. Del mismo modo que las situaciones de los sistemas, lo que llamamos hot plays, que eran las situaciones que más jugaban y que más peligro podían llegar a tener para nosotros, que esas jugadas se entrenaban después con los jugadores y se marcaba cada situación, cómo se iba a defender y quién lo iba a defender, y después las características individuales de los equipos, o sea, de los jugadores rivales, con unas características individuales de qué hacían, qué podían hacer, unas estadísticas, y después creo que se ve bien aquí, a ver si se puede poner, sí, aquí, que eran, aparte de todo el tema estadístico, todas las características individuales, había una secuencia de colores que era la defensa del close-out, cuando vayas a recuperar a ese jugador, cómo lo tienes que defender, y era como el semáforo. O sea, este jugador, que en este caso era rojo, pues era un jugador que tenía un alto porcentaje de tiro de 3, que para nosotros era importante poder tener controlado ese tiro, y además de eso, todas o muchas de sus acciones eran a mano izquierda, por lo tanto teníamos que estar preparados para eso. Otro tipo de jugador sería el que sería ámbar, que podría hacer esas dos cosas de poder tirar y poder penetrar, y otro jugador sería verde, que en este caso eran los menos, sobre todo interiores y jugadores que jugaban un poquito más lejos del aro y no tenían esa capacidad, que podía ser situaciones en las que no era peligroso como tirador y tampoco era muy peligroso como jugador que echara el balón al suelo, ¿no? Esta información se le hacía llegar al jugador por medio de una aplicación que ellos tenían en su teléfono móvil o en su iPad, y entonces a partir de ahí ellos podían ver en cualquier momento pues las tres cuestiones: el plan de partido, las características individuales, las situaciones de hot plays. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de jugador, pues verían las estadísticas, los puntos en los que ellos tienen mayor peligro, el close out y un vídeo que cada jugador tenía su propio vídeo para poder verlo. Luego llegamos al partido. Nosotros en el partido teníamos un vestuario al lado del vestuario del equipo, y ahí nos reuníamos previamente para preparar el partido. Con este documento, que quizás os habréis fijado en alguna ocasión que llevábamos en el bolsillo, lo llevaban los entrenadores del banquillo, y ahí se hace, pues bueno, cosas que estaban fuera del plan de partido, que serían posibles que pudieran darse, en situaciones de ataque, situaciones de defensa. Se preparaba también la charla pre-partido, que en este caso la charla la daba el entrenador de ataque o el entrenador de defensa, y después en el último punto entraba Sergio a comentar cualquier último detalle. Y tema de rotaciones. Estas rotaciones estaban preestablecidas ya como pauta a seguir, y después, dependiendo de cómo iba el partido, también pues bueno, había cierta flexibilidad para poder seguirlo al pie de la letra o no. Después de tener este documento, ya entrábamos en la charla con los jugadores y demás, y después ya para el partido. En el descanso hacíamos el análisis, como os comentaba al principio, del rendimiento táctico, que era con el software que hemos hecho para la selección, y ahí, por mi parte, tenía que analizar pues bueno, todo el tema de rendimiento táctico ofensivo-defensivo, los quintetos de juego, etcétera, etcétera. Esa reunión duraba pues aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio, y después pasábamos al vestuario para trasladarle pues los puntos que quisiéramos a los jugadores para
para continuar con el partido. A la vuelta otra vez volvíamos para el vestuario de entrenadores y otra vez mirábamos otra vez otros datos que pudieran ser relevantes, y toda esa información impresa se la llevaba Sergio para el banquillo y para seguir viendo algunos datos en el momento hasta el momento que empezase el propio partido. Y por último ya sería el postpartido, en el que cada entrenador, tanto de ataque como de defensa, tendría su vídeo del partido, y después también habría el análisis del rendimiento táctico de todo el partido, más toda la estadística que hacíamos posterior. Aquí os pongo un ejemplo que es una estadística de esfuerzo que se llamaba, se puede ver aquí, que bueno, se han valorado cuatro o cinco situaciones y se les da una puntuación. Esto es algo que cualquiera en su equipo puede hacer, es algo sencillo. Situaciones de tiros punteados, gaps, son situaciones de fintas y demás, situaciones de faltas ofensivas que puedas sacar, posesión de 24 segundos que fuerces, situaciones de negar pase, y aquí introdujo este año una situación de pick and roll para ver para ver lo bueno que era la defensa del pick and roll. Entonces, esto cada partido se iba haciendo y se iban haciendo rankings individuales de los jugadores para que ellos también tuvieran, pues bueno, un aliciente ahí. Había piques en algunos momentos y era interesante para poder ver con ellos. Este es el trabajo, así un poquito a grosso modo, que hacíamos con la selección. Sería el primer bloque. Ahora vamos a pasar ya al bloque de, pues bueno, con toda esta información que hemos utilizado nosotros aquí, lo que yo utilicé después en mis equipos. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar algo, si queréis ampliar alguna información de estas. Si hay alguien por aquí que comparta o que haga otras cosas. Yo una pregunta, Jorge. Cuando hablas de trabajabais los sistemas de los rivales, que ponías, ¿no? Que un poco que Sergio dedicaba, era el que sobre el book táctico, ¿no? Que él decidía sobre qué sistemas trabajar, que supongo que sea al final los que más eficiencia tendrían, ¿no? Evidentemente, sí, por lógica, ¿no? ¿Qué trabajabais? ¿Situaciones puntuales del sistema? Es decir, si un sistema acaba con un pick and roll central y tal, ¿trabajabais sobre ese movimiento final y el resto lo dejabais un poquito tal? ¿O trabajabais sobre todo el sistema? ¿O dependía un poco de si la defensa era solo del pick and roll o si vais a hacer algún tipo de cambio defensivo, bien sea de pasar de hombre a zona en determinado corte, bien sea de algo un poco más específico, pero la norma general, que era trabajar el foco o trabajar el sistema? No, trabajábamos el sistema completo. El sistema completo. De hecho, los jugadores se sabían el propio sistema. O sea, sabían, primero, querían saber el nombre del sistema, de cómo se llamaba, cómo lo llamaban, y segundo, se sabían hacer ellos mismos el sistema del equipo rival. Que para mí eso era, o sea, ese nivel es fácil, parece, pero para mí era la leche, porque al menos tres sistemas del equipo rival los hacían y sabían cómo tenían que defenderlo todos los jugadores, cómo se planteaba el sistema para defender. Cuando llegabas al bloque directo, cómo defendías antes del bloque directo, bueno, por decir algún ejemplo. De hecho, hubo una situación no sé contra quién fue, que estábamos haciendo el walkthrough antes de ir al partido. Nosotros antes de ir al partido lo que se hacía era que se ponía tape en una sala y hacíamos todas estas situaciones de hot plays. Los jugadores, los titulares, hacían de defensa y los de banquillo hacían el ataque como si fuera el otro equipo. Y se iban haciendo los sistemas de cómo se defendía en cada momento, en qué situación, cómo se defendía esto, cómo se defendía lo otro. Y hubo una situación, un partido, en el que Rudy dijo que él estaba más cómodo defendiendo de otra manera diferente a como se había planteado en el plan de partido.
Entonces ahí Sergio dijo, si tú estás más convencido de esta situación para defender así, lo haces, defiendes así, todo el mundo tenemos que saber que lo vas a defender así, tal y cual, y se cambió en ese walkthrough para defenderlo así. Pero sí, ellos se sabían al menos 4 jugadas, más bandas y fondos, se sabían del equipo rival. Y lo defendían en cada momento, tú haces esto, en cada momento. Es como un teatro, o sea, hacíamos el teatro allí de cómo defenderlo y lo defendían entero. Sí. Vale, vale. Fredo, querías comentar algo tú. Sí, que no sé si luego lo vas a comentar cuando hables de la herramienta que tenéis, pero a mí sí me pareció importante que todos estos datos que nos planteas ahora que aparecían tanto en el descanso, porque bueno, la gente puede pensar que hay muchas horas de scouting en casa con un ordenador viendo partidos y muchos vídeos y todas esas cosas, ¿no? Pero luego en el propio partido tú comentabas que hay información que se tiene que llevar al vestuario en el descanso. Que me gustaría que valoraras un poco eso, cómo lo hacíais, qué parte te llevabas tú, qué parte llevaba Manolo, qué llevaba Ángel, bueno, eso, ¿cómo lo gestionabais? A ver, nosotros de lo que llevábamos al descanso, yo tomaba todos los datos por la aplicación. Al final, esto lo fuimos mejorando como iba avanzando la competición. Tomábamos todos los datos y yo con los datos de ataque hablaba con Ángel, que era el entrenador de ataque, y con los datos de defensa hablaba con Luis, y ahí intercambiábamos un poco opiniones en cuanto a que yo tenía unos datos numéricos, que era lo que habíamos recogido, y ellos tenían unas sensaciones. Entonces, o a veces corroborábamos esa sensación o ellos me decían, hostia, pues yo no soy consciente de que estamos fallando tanto en esta defensa o en esta situación. Entonces, al final, nosotros en el espacio de tiempo que era pista, vestuario, íbamos hablando ahí en el trayecto hasta que llegaba Sergio, se sentaba en la mesa y empezábamos a hablar un poco de todo. Pues en ataque esto, en defensa esto, mientras estaba hablando el de ataque, yo lo hablaba con el de defensa y le decía, yo creo que esto tal, tal. Y al revés. O sea, al final funcionaba todo un poquito, pues, bueno, como una máquina y con todos enlazados. Que yo creo que esto es algo que hacía referencia aquí al Pues principio de... es que he montado el ordenador, pero Creo que hay alguien por ahí que... Bueno, que os comentaba que esto al final es un poco en relación a las funciones, ¿no? Al final cada uno teníamos un trabajo específico y nos íbamos coordinando en cada vez que coincidíamos. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, pues vamos a pasar a cómo yo todo esto lo adapté a mi equipo. Lo primero, el estilo de la definición del equipo. Yo cuando llegué, la verdad que no conocía a los jugadores, sabía que era un equipo joven, que llevaba mucho tiempo trabajando en el club y bueno, pues a partir de ahí fui un poco con mis ideas de poder jugar, ¿no? Sí que es algo que a mí me sorprendió para bien y es que en el club la filosofía está muy marcada. O sea, nosotros desde infantil prácticamente a EVA tenemos los mismos sistemas, tenemos las mismas normas defensivas, tenemos todo muy definido para que esto facilite mucho el trabajo entre los equipos. Yo creo que esto es algo importante. En su momento, cuando yo estaba en otros equipos, lo hemos intentado, pero bueno, yo creo que es complicado si no lleva, es complicado y lleva un tiempo. Al final, que la filosofía defensiva esté muy marcada dentro de un club, tiene que haber alguien que lo ponga en papel y que eso realmente después se lleve a cabo por parte de todos. Esto facilita muchísimo el trabajo después. Y aquí enlazaba un poco con la pregunta que os comentaba antes, de si nos adaptamos nosotros a los jugadores o realmente eh, son ellos quienes tienen que adaptarse a nosotros. Y después esto va enlazado, por eso os pongo esa segunda pregunta, de cuál es la idea de juego. Eh, para mí, en este caso, yo creo que la adaptación no fue necesaria
porque la idea de juego que yo tenía era la misma que tenía el club. O sea, un equipo que le gusta defender agresivo, que le gusta correr, que bueno, pues que va un poquito en la misma línea. Al final, irse a algo más diferente, pues bueno, habrá gente que le guste jugar más zonas y otra no, pues en mi caso, en el club coincidimos en el estilo de juego y la idea de juego, pero yo creo que sobre todo en formación hay que dejar un poquito de lado también que a mí me gusta esto, esto y esto y es lo que se hace, ¿no? Si quieres formar al jugador necesita ver más cosas y yo creo que adaptarse unos a otros es importante, pero enriquecer al jugador con el máximo número de conceptos y con el máximo número de cosas para poder hacer es lo importante y no cerrarse en determinadas cosas que a mí me gustan y es lo que yo hago y de ahí no me saco, ¿no? No sé qué te parece a ti, Alfredo, y esto creo que es básico para poder crecer. No, yo creo que es poco, por mi parte, poco debate. Estoy totalmente de acuerdo y por eso la misma pregunta en distintos ambientes, pues cambia la respuesta, ¿no? Porque esta pregunta la hiciste cuando en la primera diapositiva, ¿no? De la selección absoluta Claro, y lógicamente son dos conceptos totalmente distintos. Por eso todo es válido en función de dónde y cuándo, ¿no? Y bueno, voy totalmente en la línea que tú acabas de comentar. yo creo que sí es complicado el tema de en un club la misma filosofía, no la misma filosofía, sino que bueno, pues que sea tan estricto y tan dirigido para que todos vayan sobre la misma línea. Pero bueno, yo en este caso pues tengo la suerte de poder estar en esa misma idea. Del mismo modo, para el tema de eh, los tres pilares importantes para mí, en este caso, pues no difieren en gran medida con lo que tenemos de la selección. Al final, eh, para mí la mentalidad, y por eso pongo también para nosotros y para mí, la defensa pues tenía que ser principal, es un equipo que era el primer año en la competición y que, bueno, pues necesitaba eso para poder competir contra gente más veterana, contra gente con más experiencia y, bueno, creí que eso era importante para el equipo. En el tema de defensa, pues bueno, salvo este único concepto que yo introduzco aquí, el resto es igual que, que con la selección. Sí que es cierto que para mí es importante el control de las pérdidas porque es un equipo joven, un equipo que, bueno, que habiendo jugado en diferentes competiciones allí en Madrid, eh, pues la Primera Nacional hay gente, como hay gente aquí en Asturias, con mucha experiencia, que, bueno, que controlan los tiempos de los partidos y para mí es importante también controlar las pérdidas porque todos estos jugadores, pues bueno, están en un momento de su vida querer dar sus pases espectaculares, sus pases NBA, entonces era algo importante. Y después para el tema de ataque, lo mismo, un poquito la idea de aprovechar los espacios, el spacing que sea bueno para poder jugar, el tiro de tres, que yo creo que actualmente el baloncesto va mucho en la línea de tirar de tres. Y después aquí la diferencia que yo encontré y que era más que evidente. O sea, cuando no tienes a Margasol en el equipo, no puedes plantearte jugar cosas que juega Margasol, ¿no? Yo recuerdo Australia, creo que fue en los Juegos Olímpicos, que tenía un juego muy de pases con el interior. Si nosotros queremos meter a nuestro equipo eso y los jugadores no están preparados para jugar eso, el fracaso es absoluto. Primero, como formadores, porque no sabemos lo que queremos hacer con el jugador, y después competitivamente, porque si no somos capaces de hacer eso, de poco vale que nos guste mucho hacerlo si no sirve. Entonces yo lo que hablé con mis jugadores fue si ellos estaban cómodos en esa situación de jugar con el balón y poder pasar. Lo primero que me dijeron es que no. Entonces el planteamiento cambió. Cambió para, si no estoy preparado para que mi interior pueda pasar en situaciones en las que me gustaría que pasase, pues voy a decirle que en lugar de pasar, que juegue mano a mano y que
podamos ir jugando esas cosas que nos pueden ser útiles. Bueno, al final es poder adaptar lo que os comentaba, cosas que utilizamos en el Mundial a mi equipo y ponerlo en el contexto que hay. Situaciones de bloqueo directo, obviamente por la utilización del bloqueo directo en el baloncesto a día de hoy. Situaciones de bloqueos indirectos, yo tengo unos jugadores que, bueno, que tienen buenos porcentajes de anotación de 3, lo fui viendo cuando lo fui conociendo y para nosotros era importante. Y después situaciones especiales de, bueno, de últimos segundos, situaciones un poco diferentes que a ellos también les resulta interesante de poder desarrollar. Y aquí os comento un poquito el tema de la competición, muy diferente a la del Mundial. Algo que siempre se achaca a la selección es que el inicio de los mundiales y de las competiciones siempre es un poquito, pues, bueno, de intensidad baja, ¿no? Y en mi caso, en la Primera Nacional, pues, del mismo modo que en otros sitios, es una liga bastante larga y que es mejor comenzarla con, pues bueno, con el nivel máximo para pues, después, cuando empieza a ir la mitad de temporada, pues ir, bueno, si necesitas victorias, ir teniéndolas ya metidas en la mochila. Nosotros, por ejemplo, este año la primera vuelta fue espectacular, no lo habíamos tenido así en la vida, y eso nos sirvió para que después, a medida que iba avanzando la competición, pues que todo el mundo ya se iba conociendo más y que todo el mundo ya tenía la medida un poquito más de todos, pues nos sirvió para mantenernos un poquito arriba. Esto es algo que aprendí de un entrenador que imagino que todos conocéis, que es Guillermo Arenas, que me decía que todos sus equipos al inicio de la competición empezaban como aviones. Después de estar con él un año en EVA como ayudante, me di cuenta de que efectivamente empezábamos como aviones porque la primera semana era espectacular en cuanto a la preparación. Entonces, bueno, para que veáis un poco la diferencia de las competiciones del Mundial, que va todo un poquito más lento y lo que nos decía y lo que le decía Sergio a los jugadores era que tenían que llegar en el mejor nivel competitivo al final de la competición y así fue. Y que en una liga más larga, pues esto puede variar un poco y realmente es más interesante el otro. Para mí la primera fase llega hasta Navidad, ahí donde los jugadores están un poquito ya con los patrones, tanto tácticos como técnicos de cómo va a quererse jugar, y después ya la segunda vuelta o la segunda fase ya, que no tiene por qué coincidir con la segunda vuelta, a partir de Navidades. Por ejemplo, en Madrid el playoff de Primera Nacional empezaría el 19 de abril, por lo tanto todo se acorta y tienes que ir preparándote para esa fase final si tienes que jugarla, ¿no? Os repito, si queréis alguna parón, pregunta o lo que sea, levantáis la mano y lo podéis comentar. En cuanto a la planificación, pues la idea es la misma. Nosotros allí en el club tenemos un preparador físico para todo el club que lo marca todo el año y después cada entrenador tiene su planificación un poquito dentro de la filosofía del club, ¿no? Aparte de eso, el fisioterapeuta también marca tiempos y demás durante la competición, pues bueno, para tener un poco controlado todo el tema de cargas y demás. En este caso no difiere mucho de lo que hacíamos con la selección. Este es un ejemplo de la planificación que tenía. Sí. Sobre la planificación esta técnico-táctica que hablas en relación al estilo de juego del club, ¿cómo lo hacéis? Es decir, tú planificas, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Tenéis un estilo, una columna vertebral más o menos definida y a partir de ahí tú tendrás tu margen o tu libertad dentro del grupo que te toque, pues ir poniendo los detalles al grupo de trabajo, supongo. Una vez que tú haces eso,
¿lo pones en común con alguien o simplemente sabiendo que tú ya estás en la línea del club, tiras para adelante? No sé si me entiendes la pregunta. Sí. O sea, nosotros tenemos una línea básica de trabajo, lo que quiere la dirección deportiva del club, y a partir de esa línea nosotros hacemos esa planificación en consonancia con eso. Esa planificación pasa por el visto bueno de la dirección deportiva. Y aparte de eso, pues podemos ir añadiendo cosas o quitando cosas, Sí, incluso cosas que nosotros, este año yo, por ejemplo, cosas que añadí que no venían trabajando otros años, las hemos ido añadiendo a los otros equipos. Ya, que la marcáis dentro, lo vais, bueno, lógicamente alimentando también incluso la propia columna vertebral. Claro, ¿no? porque sí, yo creo que al final eso es lo que puede enriquecer a una filosofía de club. O sea, al final, mi opinión, que soy el último que he llegado allí a este club, pues puede resultar interesante. ¿Por qué? Porque es mi opinión y hasta el momento nadie ha dado otra opinión diferente. Entonces, yo creo que ir enriqueciendo el proyecto, que un poco es la idea, ir enriqueciendo el proyecto en cuanto a tema táctico, tema técnico, al final es positivo para el club y para poder desarrollar. Sí que es cierto que funciona muy bien porque está estructurado muy bien. O sea, la dirección deportiva tiene el trabajo que realiza es chapó, y si te sales un poquito, pues hay esas reuniones en las que poder hablarlo y ir reconduciendo la situación. Pero sí que hay flexibilidad y sobre todo hay intención de poder sumar cosas que puedan ser positivas para el club. Porque al final lo que os comentaba, lo que hace el infantil, entre comillas, lo hace el EVA. Sí. Entonces, son sí, pero todo tiene un debate previo a la ejecución, digamos. Sí. Eso. O sea, previamente se marcaron una serie de pautas defensivas, ofensivas, y a partir de ahí se fue creciendo. Algo que a mí me sorprendió y que llevé bien hasta cierto punto fue que, y no es que sea una cuestión buena o mala, sino que es una cuestión que se ha definido así allí y la utilizan como tal. Y es que allí situaciones de cuernos están prohibidas. Estas situaciones de doble alto, de bloqueo, tal, están prohibidas. ¿Es bueno prohibir las cosas? Pues bueno, no lo sé si es bueno o no. Pero bueno, la idea del club y la filosofía es correr, llegar jugando, y esto entienden que frena pues esa velocidad de juego. Entonces, bueno, pues yo creo que al final si tú tienes unas pautas, el tema es tener las pautas definidas y a partir de ahí trabajar sobre ello. No ir haciendo una cosa, el otro otra cosa. Eso no, me parece perfecto, y lo que tú dices es un curro de mucho tiempo y muy complicado, ¿eh? Sí, y tanto complicado de marcarlo como de ejecutarlo, ¿eh? Las dos cosas. Sí. Tanto por el lado de la dirección deportiva como por el lado de los entrenadores, ¿no? Que les toca ejecutarlo, que tú sabes cómo somos, ¿no? En determinados momentos, o lo que nos cuesta, ¿no? Y al final eso es algo que tiene que, yo creo, que existir porque enriquece. O sea, yo en primer momento digo, vale, no se pueden hacer situaciones de cuernos, pero yo creo que el jugador tampoco tiene que limitarse a hacer unas cuantas cosas, porque ahí hay jugadores que tienen progresión para poder seguir jugando a otro nivel y tiene que conocer también cosas. O sea, no solo con las 3 cosas que haces aquí, las 3 o las 12 cosas. Pero sí que es cierto que si tú quieres tener una continuidad en tu club, tienes que tener unas bases y que la gente entre por esas bases, porque si no al final son islas, y esto nos ha pasado en todos los sitios y a todos. Sí, sin duda. Para mí, y luego lo comentaré, yo tengo jugadores que entrenan un día conmigo solo y después juegan conmigo todos los partidos. Y a mí eso de primeras me costó un poco asimilar que era posible. Bueno, vamos a seguir. El tema de las funciones también, del mismo modo que hablábamos en lo de la selección. Lo pongo ahí con el interrogante porque
hay gente que obviamente no tiene la estructura ni que un entrenador ayudante que le pueda echar una mano o lo que sea. Entonces, sí que entiendo que esto se debe adaptar y se debe de contextualizar a cada uno. Yo, por ejemplo, tengo la suerte allí de tener un ayudante que está en todos los entrenamientos y en todos los partidos, y con él pues nos repartimos pues las tareas, situaciones, ejercicios de tiro, de técnica individual, cuando los repartimos en grupos, que esto nos viene y nos ayuda bastante. Incluso en algún momento poder intercambiar los papeles y que y el equipo oiga otra voz. O sea, al final llegas de un partido con el entrenador todo el tiempo su voz, todo el tiempo, y que entre el ayudante pues a dirigir un entrenamiento o a preparar un entrenamiento que se haya hablado con el entrenador principal, pues siempre yo creo que entra bien y que ayuda también a que el equipo, pues bueno, que tenga esa, esa doble voz también para tenerlo. Después, el tema de metodología, pues bueno, yo aquí, siguiendo un poquito la idea que hacíamos con la selección, divido en 3 partes el entrenamiento, una primera parte de ejercicio de ritmo y de competición, en defensa o en ataque, depende, y con objetivos concretos de la semana, que no tienen por qué ser que gane un equipo y pierda el otro, no. Objetivos, pues esta semana nuestro rival tiene muchas situaciones de balón interior y todas las situaciones en las que entre el balón interior y lo toquemos, pues suman puntos. Entonces al final vas creando objetivos por ejercicio, que son diferentes todas las semanas, que son con la misma metodología de ejercicio, el mismo ejercicio, e ir introduciendo esos momentos de competición que también al jugador le ayuda a estar competitivo y a estar en tensión. Por ejemplo, el otro día leí, y me resultó muy interesante y lo apliqué después, que Joan Plaza lo que hacen los ejercicios de ataque es que si tocan el rebote, o sea, si solo tocan el balón en el rebote ofensivo, mantienen la posesión. Bueno, pues parece una tontería, pero así al jugador le estás obligando a ir al rebote ofensivo, le estás dando una competición que es lo que necesita, porque luego es lo que va a hacer en el partido. Y para mí esa primera parte de entrenamiento es un poquito a lo que lo dedico. Después una segunda parte con aspectos defensivos y una tercera parte con aspectos ofensivos. En cuanto al tema del scouting, en la primera fase no he hecho absolutamente nada de scouting, la verdad. Yo creo que hay que ir un poco más, sobre todo en formación, y para mí Primera Nacional, este equipo concreto es formación todavía. Tenemos que ir en el trabajo de los conceptos que tengan que reconocer y que tengan que saber defender. Que tengan que saber defender un bloqueo directo, un mano a mano, una situación de balón interior, y luego he ido introduciendo cositas de detalles que puedan ser interesantes para el equipo y para el jugador. Esto que pongo aquí del serbio es una etiqueta que hemos creado para jugadores que son muy importantes del equipo rival y que nuestros jugadores sean conscientes de que ese jugador necesita más atención que otro, por el caso que sea, pues porque tiene mucho peligro en el tiro de tres, porque juega muy bien a izquierda, o sea, al final es ir introduciendo conceptos que luego van a ser fácilmente extrapolables a otra competición, a otro nivel, y que al jugador también le hace crecer. Todo el mundo en teoría sabe defender el 1 contra 1, todo el mundo en teoría sabe defender en línea de pase, en lado de ayuda, pero bueno, hay detalles que también hay que ir introduciéndoles. Y lo que os comentaba antes aquí del tema de los jugadores. Hay algunos jugadores que solo entrenan un día con el equipo de Primera Nacional, están o en dinámica de Liga EVA o en dinámica de U22, porque allí en Madrid hay una Liga U22. Y bueno, esos jugadores después siempre juegan, al menos 2 de ellos, la competición de Primera Nacional, y lo que nos ayuda mucho es pues la misma filosofía, el mismo trabajo, la misma idea de juego. Al final están jugando 2 competiciones, casi siempre o siempre por encima del nivel el de la otra,
Y esto sin esa nexo de unión de la filosofía sería imposible. Este sería un ejemplo de un entrenamiento de los que yo hago con el equipo. Lo divido entre media pista y pista completa, que es algo que también hacemos en la selección, y lo voy intercalando, ¿no? La primera parte de calentamiento, pues situaciones que nos puedan ser útiles para el tema de introducir el entrenamiento, la primera parte de media pista, luego nos vamos a pista completa, luego nos vamos a media pista. Bueno, y esto es por lo que hablaba un poquito antes del tema de si tenemos los entrenamientos escritos, si no los tenemos. Yo, para mí, esto es una hoja de Excel normal y corriente, que me he hecho ahí mi distribución. Ahora tengo como 66 entrenamientos, creo, ya guardados. Este entrenamiento va a PDF y va al grupo de WhatsApp del equipo y del director técnico. Entonces, al final vas teniendo ahí un historial de todo lo que has ido haciendo y me resulta interesante después para el planteamiento. Yo sé que esto es complicado de mantener porque no todo el mundo tiene tiempo, pero bueno, yo creo que si quieres ver un poco la continuidad, es interesante poder tenerlo ahí. Y después nos vamos a la competición igualmente que en el otro, que en el Mundial. Este es el documento que hago sobre todo en la parte final de la competición. Ahora en la parte primera no lo suelo hacer tan extenso, y es un poquito marcar las ideas que hemos trabajado durante la semana, donde se quiere hacer hincapié, focalizar en esos trabajos de la semana para que el jugador lo tenga claro y después en la charla del prepartido podamos ir en la misma línea. Y una última parte en la parte de atrás, que son algunas situaciones de final de partido con el marcador en contra que puedan ser necesarias. Pues vamos perdiendo de 2 si necesitamos un triple, pues esta situación. Vamos perdiendo de 1, necesitamos otra situación. Más que nada para no improvisar ahí a última hora y ver qué poder hacer, ¿no? Hay veces que sí que por sensación del partido pues piensas en otra cosa, pero bueno, aquí tienes una referencia de poder utilizar. Y ahí acabaríamos el bloque este de lo que yo he podido traspasar, ¿no? de la selección aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nadie por aquí. Bueno. Y la última parte ya sería el tema del programa que utilizamos. Lo hemos hecho para sacar toda esa información. Aquí lo que sacamos es el tema de los sistemas, las situaciones y el detalle de las situaciones, y después el más menos de los quintetos. Con todo esto, después podemos hacer algo de estadística avanzada. Yo ponía ahí en el mensaje que os enviaron de estadística adaptada también, porque en muchas ocasiones pensamos en que la estadística avanzada es algo tremendamente complicado y complejo de buscar, y al final pues se puede, como veréis después, desarrollar con cosas muy básicas. Esta es la información que nosotros cogemos con la aplicación. Sería de los dos equipos, serían los sistemas que se están haciendo, el tipo de defensa que se está haciendo. Después, qué tipo de sistema es, subdividido en cada uno de estos grupos, en qué situaciones se desembocan esos sistemas con toda esta información, y después cómo finaliza. Al final aquí hay muchísima información que nosotros en la selección cogíamos pues alrededor de 190 a 200 apuntes por partido. Dentro de cada apunte puede haber pues 4, 5, 6 datos. Os podéis imaginar y multiplicar ahí la información que cogemos. Toda esta información lo que hace es una serie de informes que después son los que Sergio
y los otros entrenadores se llevan al banquillo para seguir revisando y se toman datos se toman decisiones sobre estos datos. Más que tomar las decisiones es si la sensación que el entrenador tenía iba un poco en relación al dato en sí o si no. Y entonces ver ahí qué relación podría haber, ¿no? Y la parte de más o menos de quintetos. Por ejemplo, en la primera parte de la competición del Mundial nos dimos cuenta de que el primer quinteto podía mejorar en cuanto al más menos. A partir del último partido de la primera fase, vimos cómo eso cambió y realmente te das cuenta de que los jugadores, pues bueno, se estaban metiendo en la competición y después ya llegaban en la final, ya el primer quinteto, por mucho hizo el mejor más o menos de todo el equipo. Y como os comentaba, con toda esta información sí que podemos hacer cálculos de estadística avanzada, ¿no? Pues tema de puntos, que es algo que lo tenemos, las posesiones, tema de ritmo, tema de ofensivo, defensivo. Esto es lo que nosotros teníamos para enseñar y para verlo, y esto es un poco la explicación de cada cosa, ¿no? Al final, al nivel, un poco en otro nivel, pues situaciones que nos pueden interesar, pues puntos, las posesiones que somos capaces de tener, tema de OER de tema ofensivo, bueno, pues ver un poquito también en qué nivel. Y ahora yo creo que aquí en Asturias también está el acta digital, ¿no? Si no me equivoco. Sí, nacional, de momento, yo Vale. creo. Bueno, pues esa información es información que puedes disponer también y, bueno, después poder generar este tipo de información, de análisis un poquito más complejo. Este es del Mundial, en relación a las posesiones y a la efectividad del ataque, ¿no? Y poder después sacar información ahí. Pero del mismo modo, este es un ejemplo sencillo del equipo de Primera Nacional, que por curiosidad me dio por ver cuál era la media de triple de ACB y es de Obradoiro, de 29,1, y nosotros estamos en 26. Entonces, bueno, al final estos son los tiros intentados y los tiros convertidos y el porcentaje de tiro de 3. Esto lo podemos asimilar también a tema de pérdidas, lo podemos asimilar, o sea, ir reduciendo un poquito la estadística y lo que nos pueda ser útil en nuestros equipos para ver qué relación puede tener, pues, en este tipo de datos, ¿no? Y ya está, no mucho más. No sé si tenéis preguntas, si queréis comentar alguna otra cosa. Yo creo que habíamos hablado de 1 hora y cuarto y vamos 1 hora y 20. Yo una cosilla rápida y luego si alguien tiene... Todo este tema estadístico, bueno, más o menos comentaste la información que se le daba a los jugadores a nivel selección, ¿no? A nivel profesional. ¿Qué información compartes con un jugador de, pues eso, de formación, como lo que tú llevas, incluso más jóvenes, ¿no? Categorías cadetes, junior? Todo esto, porque a mí a veces me puede generar las dudas, ¿no? De que la parte estadística a veces desvirtúe incluso o desfocalice, no sé si se dice así, ¿no? Al jugador de otro tipo de cosas que somos las que estamos queriendo inculcar, ¿no? Entonces, me genera dudas. Tener toda la información del entrenador, por supuesto, siempre es positiva, ¿no? Porque a partir de ahí gestionas lo que te da la gana. Pero, ¿qué parte de esa información trasladas? Yo no tengo un jugador profesional que creo que está perfectamente ya capacitado para tenerla toda y analizarla sin desvirtuar nada, pero más en categoría de formación. Yo creo que hay dos cosas aquí importantes. Una, que esta información se puede nivelar en cuanto a cuánta información queremos recoger. O sea, información de estadística es contar cuántas entradas hace un jugador, cuántas mete y cuántas falla. Entonces, al final nos queremos ir muchas veces a datos hiper mega elaborados, no. O sea, estadística también es valorar
cuántas veces un jugador entra por izquierda y cuántas veces entra por derecha, y después ver cuántas anota y cuántas no anota. ¿Con eso qué quiero decir? Que la estadística entra en muchas otras cosas que hasta el momento yo, por lo menos, no me lo había planteado. Con eso, ¿cuánta información le llegamos al jugador? Yo creo que información de este estilo, poca o nada. Lo único que sí le tengo que hacer llegar es que esta información me está dando datos a mí para trabajar con él cosas que está haciendo mal. Sí que, por ejemplo, información le puede llegar puntual de, oye, mira, llevamos 7 partidos y tienes una media de 8 pérdidas por partido. Pero son datos que están ya muy, muy, muy mascados, como si dijéramos, ¿no? Para que al jugador le puedan servir, porque meterle otro tipo de información que no está capacitado ni que realmente le va a ser útil. Al final, decirle el porcentaje de tiro verdadero que tiene, pues mira, pues no es algo. Pero sí otro tipo de cosas de decir, mira, en tantos partidos llevas no sé cuántas pérdidas y yo creo que tendrías que centrarte un poco más o controlar un poco más el pase, o sea, utilizar la estadística no tanto para darle el dato frío así al jugador, sino para decirle, mira, pasa esto, tenemos que seguir trabajando en esto. Hay muchas veces lo que hago es darle una información de, por ejemplo, yendo al tema de partido. Este equipo, muchas de las situaciones que hace, el 60% de las situaciones es con balón interior. Vamos a trabajar esto. Cuando llega el partido y hay una situación de balón interior y no la defendemos como habíamos hablado, le digo, oye, recuerda que el otro día en el entrenamiento hicimos esto y tenemos que hacerlo en el partido. O sea, al final utilizar un poco la información para seguir formando al tío, para decirle, oye, es que en cada partido tienes 20 pérdidas, una media de 20 pérdidas. Entonces, no soltarle el dato así como tal, pero sí que tenerlo para trabajar y para que le resulte útil de poder mejorar. Yo creo que es un poquito la idea. En formación, yo a mi equipo de Primera Nacional, la primera información que le he enviado estadística es el gráfico este que vimos antes de tiro, pero más que nada pues porque, bueno, como referencia de que es un equipo que tira muchísimo, que ha ido una línea un poco hacia abajo de la efectividad, pero no mucho más allá de eso. Porque del mismo modo, nosotros con la selección, el tema estadístico puro así de estadística avanzada tampoco se le da mucho al jugador. Fredo, creo que tenías por aquí. Sí, volviendo al tema del club y de la línea, la filosofía y tal, que estaba pensando, yo no sé si en Madrid, aquí lo hemos comentado alguna vez, yo creo también en algún clic, en alguna reunión, la figura del director deportivo está como un poco diluida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Vosotros en Madrid, en el club, tenéis una persona en concreto que se encarga de esa historia? O como decías, es un grupo de entrenadores que más o menos se decide la filosofía que tiene el club, por, yo qué sé, por experiencia, por veteranía, por no sé por qué, y automáticamente sumas a esa línea. Quiero decir, ¿hay alguien encargado de marcar, en este caso, la pauta o no? Lo que a mí me explicaron cuando llegué es que ellos, en el momento de la fundación del club, hicieron un libro de ataque y un libro de defensa de cómo era lo que querían hacer. Y eso lo han mantenido en el tiempo con un director deportivo que hace función de dirección deportiva total, absoluta. O sea, él él prepara todos los temas individuales, la organización de los temas de los entrenamientos individuales. Él sigue los equipos. Él, aparte de eso, es el entrenador del equipo junior, que es un poco una de las piezas angulares del club. O sea, hay un seguimiento, como te digo, yo los entrenamientos se los envío todos. Todos los entrenadores les enviamos el entrenamiento diario. Entonces, al final sí que hay un seguimiento. Esta persona trabaja solo en exclusividad para esto.
Claro. Entonces, yo entiendo que esto depende de tiempo también y que hay sitios Sí. en los que no se puede desarrollar, pero esta persona trabaja solo de esto. Entonces, bueno, sí que marca pautas Ujú. y sí que hay un seguimiento. Correcto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, opinión. Carlos. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Y si te ocurre que hay algún jugador que está muy interesado, yo siempre hago estadísticas y además las cuelgo, que sé que nunca las leen, pero bueno, me da igual. Yo lo que hago yo lo cuelgo para que lo sepan todos. Pero si hay algún jugador en concreto, o en mi caso jugadora, que sí está muy interesado en ese tipo de datos, que si qué porcentaje de acierto tengo en esta distancia, en esta otra, yo creo que hay que nutrirle, ¿no? Sí, a ver, yo creo que al final a todos los jugadores y jugadoras que quieran entrenar más, que quieran más información, a estos hay que ayudarles porque al final, oye, demuestra su interés y es importante. Yo lo que sí haría sería darle esa información, pero con una explicación. O sea, tampoco esta información estadística es el vademecum de nada. O sea, tampoco es esto va a misa. Ya, con sensaciones. Bueno, Claro. las nuestras estadísticas son un poco sencillas, ¿no? Claro, entonces, bueno, no. a partir de ahí, y tampoco Sobre todo obsesionarse un poquito. yo muchas veces lo hago para reforzar, ¿no? Tengo alguna Sí, jugada en concreto que hay partidos que me hace un 30% de estadística en tiros de 3, 35, y joder, hay que tirar, porque tienes una buena estadística. Tira. y Y porque además, si y además es algo que, bueno, que está bien que se premie y que se sepa. O sea, al final, eso seguramente vaya a generar en ella las ganas de poder seguir haciéndolo y de poder seguir eh, haciendo ese tiro. Sí que es cierto que yo creo que tampoco se tiene que, porque esto a mí me ha pasado alguna otra vez, eh, esto de que acaba el partido y cuando hay estadísticas el jugador va directamente a la estadística a ver lo que pasa, no, con, con normalidad y demás, pero sí que puede ser útil para, y sobre todo cuando no se hace bien, para ya, poder mejorar. Yo era un poco donde iba, Jorge, con la pregunta, ¿no? Que las estadísticas yo creo que son una herramienta muy buena, pero muy peligrosa también, ¿no? A nivel de lo que tú dices, ¿no? A nivel de lectura fría o de tal. Entonces, que hay que controlar mucho qué se da, por qué se da y saber explicar el por qué te doy estos datos, ¿no? O para qué te doy estos datos. Porque mirar la típica estadística de Liga EVA, ¿no? Que sale tal con números de 5 de 7, 2 de 4, 7 rebotes, valoro 32. Sí, no, Bueno, es tal cual. va, ¿no? ¿Y cómo quedamos? Es que algunos, no, lógicamente no en EVA, ¿no? Me da igual, ¿no? ¿Cómo quedaste? Me da igual, Yo, 32. yo creo que al final esto es una cuestión que es formativa y era lo que comentaba al principio. El jugador que decía que quería ser Luka Doncic. O sea, hay que educar también a decir, oye, sí, me parece muy bien que quieras mirar tu estadística, pero cuando yo te diga las veces que has fallado en esto y esto, no prestes atención a la estadística y mejora en esto. Al final yo creo que, y sobre todo con gente más pequeña. Yo recuerdo eh, alguna vez que teníamos estadística, lo primero que hacían era ir a por la estadística. Bueno, o sea, primero hablamos y después ya, si eso, ves la estadística. Pero yo creo que eso hay que controlarlo desde una perspectiva formativa, de que tampoco tiene que ser lo más importante la estadística. Sí es importante, por supuesto, pero esto es un deporte de equipo y la estadística del deporte de equipo te la cuento yo después también. Claro. Sí, evidentemente. Bueno, ¿alguna persona más que quiera comentar algo? Hay por aquí el chat. Pregunta de Yolanda Mijares.
Me pregunta que si en el tema de... No te sé decir cuál. Bueno, la leo porque no sé exactamente cuál es el micro de Yolanda, perdóname. Bueno, me comenta que el tema del scouting de la primera fase sí cambiaría si el objetivo de la competición o del equipo es otro. Pues sí cambiaría. Sí cambiaría porque yo creo que estos jugadores, a ver, voy a intentar, a ver si puedo dar. Disculpar, que estoy aquí intentando a ver si puedo. Creo que... ¿Yolanda? ¿Hola? Está intentando ponerle el micro. Sí. ¿A ti no le puedo? Que sí. Ah, sí, los tiene puestos. Se está escuchando ahora. Bueno, me comentaba si el objetivo y de la competición y del equipo era otro, el tema del scouting cambiaría. Sí que cambiaría. Lo que pasa es que yo creo que el equipo es un equipo joven que al final tiene otras necesidades previas a lo del scouting. En la última parte de esta primera fase, sí que les íbamos dando un poquito de información en cuanto a si un jugador era lo que hablaba al principio, si era serbio, si un jugador era rojo en close out y todo este tipo de cosas. Pero sí que lo que quería era, como era mi primer año con ellos y que era un equipo bastante joven, tener muy claro cómo quería defender el bloqueo directo aquí, cómo quería defender el bloqueo directo en otro sitio, cómo quería defender las situaciones de indirectos. Quería tenerlo muy claro con ellos y que ellos después, cuando metiésemos más adelante, ojalá que lo podamos meter, pero no sé cómo acabará esto, si podríamos más adelante ya meter cosas más concretas de sistemas más concretos e ir, por ejemplo, en una situación de defensa de un bloque directo de un sistema a romperlo justo antes para que... Entonces, la idea de no hacer el scouting con el equipo fue un poco formarlos, en mi manera de verlo, para que después, en la parte final, ya fuéramos a cosas más concretas y si nos sorprendiesen por la situación que fuera con un sistema, ser capaces de reaccionar. Esa fue un poco la idea. Creo que he contestado a la pregunta. No sé si te abrí el micro a ti o no. Bernardo. Me preguntan que si hemos tenido problemas en selecciones U14, U15 y 16 con tema de roles. Hemos tenido problemas, en alguna ocasión sí. En alguna ocasión sí que ha habido problemas, pero es que al final es normal. Son chicos de 14 años, de 15 años, que probablemente juegan en equipos de cantera CB o no, pero si no juegan en cantera CB van a ser el mejor de su equipo en donde jueguen y al final todo eso tiene que engranarse y ver cómo poder hacer el equipo. Al final, es gente que probablemente en sus equipos tenga otro rol que tienen que asumir y tienen que aprender. Un poquito lo que hablábamos antes de que, bueno, pues, la confianza que decía Alfredo antes de los jugadores en el entrenador en las selecciones de abajo es muy alta. Entonces, bueno, y si no, el grupo también hace un poco a veces de fuerza en cuanto a si este es el rol que te han dado, pues tienes que asumirlo y aprender. Voy a abrirle el micro a Yolanda porque es que no sabía y ahora he encontrado. No sé. Gracias, Jorge. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal?
Mira, la pregunta en concreto que te hice, claro, es que por chat es más difícil. Lo que quería decirte es que si la competición te llevara, imagínate que el equipo, aunque sea en este tipo de formación, que ya es final de su formación, ¿vale? Que ya van a empezar a ser senior, si la competición, si tú tuvieras que meter al equipo en una determinada fase, si tú ya empezarías con el scouting desde el principio. Eso una parte. Y otra parte es si todos tus jugadores este año que dices que eran muy jovencitos, aunque ya estaban en Nacional, todos ellos conocían cómo ver un scouting. Vale, no te había entendido así, sí. A mí el objetivo que se me marca en el club con el Primera Nacional es que jueguen los jugadores que tienen proyección que ha marcado el club. Ajá. No se me pide un objetivo porque este es el primer año que ese equipo juega Primera Nacional. Entonces, yo la idea que tenía era desde el primer momento que ellos compitiesen en un nivel superior al que habían estado antes y que lo hicieran con herramientas que dependieran única y exclusivamente de ellos. O sea, sabíamos que nos iban a hacer sistemas, pero yo lo que quería en esa primera fase era poder formarlos en esta idea de ser capaces de reaccionar a defender determinadas situaciones sin saberlas previamente. Por eso fue un poco la idea de poder no utilizar el scouting desde el primer momento. Si te digo el año anterior que no estaba en ese club, estaba en otro, y la necesidad era de no descender, desde el primer día hice scouting. Pero la idea era un poco por la estructura de club y de formación de cómo querían utilizar ese equipo, porque al final ese no es el primer equipo del club, el primer equipo del club es el EVA. Entonces, sí. La idea era un poco formarlos ahí para poder dar después ese pequeño salto. Y después lo otro que me comentabas era sobre... Si todos los jugadores que tuviste este año, que pasaban por el club y tal, tenían conocimiento de lo que es un scouting. Sí. La verdad que el club trabajan desde abajo muy bien y sí que habían tenido pildoradas de tema de scouting en vídeo, algunas cosas concretas, en tema papel algo muy concreto, muy puntual, pero sí, siempre han tenido buenos nivel de competición y en fases finales y demás sí que sé que trabajaban con tema de scouting, tema de un poco de vídeo, tampoco cosas muy elaboradas ni muy tal, pero ni extensas, que al final es lo que yo creo que es necesario que no sea, ¿no? Porque si no el jugador pierde la idea y se le va un poco, pero sí que tenían conocimiento de trabajo con scouting. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no vamos cerrando y no sé, Alfredo, que si tienes alguna cosa más. No, por mi parte nada más. Bueno, darte las gracias públicamente por este rato, ¿no? Que yo creo que para mí por lo menos y creo que para todo el mundo ha sido muy enriquecedor y bueno, también que muestres parte, ¿no? del interior, ¿no? De la selección absoluta y bueno, que es un poco el máximo exponente del baloncesto nacional y bueno, ver un poco también eso, que al final, bueno, pues que hay muchísimo curro detrás de todo y que las cosas no llegan por casualidad, ¿no? Y que hay muchísimo trabajo, muchísima planificación y que todo a su nivel es un poco la idea, ¿no? Es extrapolable a la formación, ¿no? Y que ese trabajo y que todo este tipo de cosas, pues que en determinadas categorías hay que ir nivelándolo, pero que hay muchísimas cosas que puedes coger de arriba para que te sirven para los niños pequeños, ¿no? Pues poco más, yo te digo, agradecerte mucho este rato, agradecer a todos los que habéis estado aquí atentos en la charla
bueno, que por mi parte o como federación, que esperar que a ver si cerramos algún tema más y la semana que viene tenemos otro rato de baloncesto juntos, que yo creo que, bueno, que en estas situaciones, aparte de enriquecernos táctica y técnicamente, también mentalmente, ¿no? Nos ayuda a pasar estas semanas. Bueno, pues yo, nada, daros las gracias a todos por este tiempo. Ahí tenéis, si queréis contactar conmigo de alguna manera. Y bueno, pues espero que Federación, que está haciendo un trabajo de la leche, continúe con este tipo de iniciativas que son interesantes. Y nada, nos veremos.